Se denomina disfobia al temor irracional hacia las personas con diversidad funcional, simplemente por su condición de discapacidad, mostrando un rechazo intenso que en ocasiones puede convertirse en marginación o incluso en agresión física hacia ese colectivo. También se puede utilizar como sinónimo el término capacitismo. Cabe señalar que la disfobia no es solo un problema de la sociedad actual, sino que históricamente ha habido una gran discriminación e incluso odio hacia las personas con discapacidad. En la antigua Esparta, una de las ciudades más conocidas de Grecia, los niños que nacían con cualquier tipo de discapacidad, malformación o debilidad, conceptos con los que se etiquetaba a las personas con diversidad funcional, eran abandonados en el bosque cercano. Durante la Edad Media, en el occidente cristiano, era frecuente vincular a las personas con discapacidad intelectual con lo diabólico o incluso lo demoníaco. Este hecho provocó que la Inquisición abogara por su eliminación. Por los mismos motivos, estas personas podían ser responsabilizadas de las epidemias, plagas o desastres naturales. A principios del siglo XV, el padre Juan Gilabert Joffre, tras haber visto a unos niños maltratando en la calle a una persona con enfermedad mental, contribuyó a fundar en Valencia el que es considerado como el asilo mental más antiguo del occidente cristiano y el primer centro psiquiátrico del mundo organizado terapéuticamente, el Hospital de los Santos Mártires Inocentes. Durante el siglo XVI, Juan Luis Vives abogó por el trabajo y la educación como medios de rehabilitación. Posteriormente, de la mano de Pedro Ponce de León, se fomentó la educación especial, mientras que San Juan de Dios creó una de las primeras instituciones para personas con discapacidad en la localidad andaluza de Granada. A pesar de todos estos desarrollos, el pensamiento sobre las personas con diversidad funcional era negativo y tratado desde la óptica religiosa de la caridad. En los siglos XVIII y XIX, Denis Diderot realizó una serie de escritos en los que trataba las competencias y aptitudes de las personas con discapacidad visual o las primeras escuelas para sordomudos y otras para ciegos. En estas escuelas se formó Louis Braille, quien desarrolló un método de escritura en relieve mediante puntos que en 1878 se reconoció como sistema universal para enseñar a personas ciegas. En 1884, Otto von Bismarck, canciller alemán, consagró la primera ley que reconocía los accidentes de trabajo y se publicaron trabajos de discapacidad, entre los que destaca el que en 1877 publicó William Witherspoon sobre la discapacidad intelectual. Aunque hay avances en la historia, aún en el siglo XIX se aprecia cómo el hecho de padecer diversidad funcional tiene una connotación peyorativa del término, describiéndolos como locos, incapaces o enajenados. Se les consideraba personas sin juicio, sin capacidad para tomar decisiones o elegir por ellas mismas, por lo que siempre tenían que depender de otra persona. Aún así, solo Philippe Pinel rompió una lanza en 1801 a favor de las personas con diversidad funcional a través de la creación de hospitales, lugar en el que normalmente residían estas personas, propugnando su liberación, es decir, que no se les atara con cadenas, sino que se les dejara libres. En el siglo XX, en la Alemania nazi de Hitler, se agravó la persecución y eliminación de las personas discapacitadas, como se las denominaba entonces, bajo la idea de considerarlas imperfectas, como vidas que no merecía la pena vivir. El holocausto nazi empezó incluso antes que la Segunda Guerra Mundial, con la esterilización de miles de personas acusadas de padecer problemas mentales, recurriéndose a partir de 1939 a la eliminación eutanásica de las personas con discapacidad física o mental. Hasta el final de la guerra, el Instituto Alemán para la Higiene Racial llevó a cabo el exterminio de más de 300.000 personas por el simple hecho de tener algún tipo de diversidad funcional. La disfobia o el capacitismo no es un problema que está surgiendo en la sociedad actual, sino que es un fenómeno existente a lo largo de casi toda la historia y que conoció sus más terribles momentos durante la época nazi. Por último, cabe destacar que aunque estas épocas históricas nos parezcan muy lejanas y que la realidad actual pueda parecernos muy diferente, a día de hoy se sigue reproduciendo el discurso de odio hacia las personas con diversidad funcional, con agresiones verbales e incluso físicas, discriminación laboral, social, abusos, etc.